Sección A. Hola, me llamo Cintia Ogando. Les voy a leer un ensayo de la antología ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debería afirmar plenamente a personas LGBTQI+. El título es La Gran Perdedora. Fue escrito por Devin Van Essen. Escogí este ensayo en particular porque, similar a la autora, fui profesora en universidades cristianas antes de salir del closet. La Gran Perdedora. La Iglesia del Nazareno se está perdiendo todos los dones que las personas queer tienen que ofrecer. Como profesora de inglés durante 12 años en una universidad nazarena, tuve el privilegio de ver entrar a mi salón de clase a miles de estudiantes brillantes, interesantes y que tenían mucha creatividad. Hablamos de literatura, leí sus ensayos y se reunían conmigo en mi oficina. Fuera del aula, asistí a sus presentaciones, les eché porras en sus juegos de softball, visité exhibiciones de arte y debates, y al pasarles en los pasillos les vi platicar, reír y coquetear. Qué bendición poder compartir una pequeña parte de sus vidas. Eran hijas, hijos, hijes de pastores nazarenes, superintendentes de distrito y feligreses. Muchos habían estado en la iglesia del Nazareno desde la cuna. Había también jóvenes de una variedad de denominaciones y contextos religiosos o sin formación religiosa. Yo también fui estudiante ahí, siendo que fui criada como metodista libre y educada en una preparatoria cristiana privada antes de asistir a esa universidad nazarena. Por alguna razón, todos habíamos llegado a ese lugar bajo una educación nazarena, en capillas nazarenas y con el potencial de llegar a ser parte de la membresía de la Iglesia del Nazareno de por vida. Algunos estudiantes también eran gay, bisexuales, transgénero o formaban parte de la comunidad LGBTQ+. En todas mis clases, al ir conociendo a cada persona e invitándoles a que me conocieran, seguido llegaba un momento en que estudiantes elegían salir y revelarse en la verdad de su identidad. Rara vez fue una conversación directa, cara a cara. A veces estudiantes lo expresaban en un ensayo, a veces por correo electrónico, otras veces simplemente por medio de un objeto, como una calcomanilla o una pieza de joyería sutil. A menudo el compartir fue algo encubierto, presentado como una pregunta inocua para tantear el terreno o dicho por medio de un lenguaje codificado. Como dice la juventud, si sabes, sabes. En esta universidad nazarena, a la mayoría de estudiantes queer estaban en el closet de algún modo u otro. No era un lugar seguro donde podían ser quienes eran plenamente. Podía empatizar. Yo, como profesora, también era una persona queer encerrada. También me sentía profundamente insegura e incapaz de llevar mi ser completo al trabajo todos los días. ¿Qué significa estar en el closet? Significa que tus relaciones tienen que ser precavidas, truncadas y atrofiadas. Significa no poder confiar en otras personas por miedo al rechazo y la traición. Significa enclaustrar tu corazón y construir murallas gruesas a su alrededor. Significa rechazarte primero a ti misma, misme, para que otras personas no tengan la oportunidad de hacerlo. Salir es todo lo contrario. Es un acto de profundo valor y vulnerabilidad, una autorrevelación tan hermosa como frágil. Consciente de la valentía que necesitaban mis estudiantes para ofrecerme un vistazo de su verdad, traté sus momentos de salida como sagrados. Eran ocasiones de cuidado y agradecimiento y celebración. Era algo sagrado. En el significado más profundo etimológico de holy, la palabra para sagrado o santo en inglés,
Es algo que es entero, santo, que está bien. Ya cuando supieron que les aceptaba y amaba como queer, vi a estudiantes transformarse de ser personas cautelosas y reservadas a entusiastas y comprometidas. En una palabra, florecieron como individuos y como estudiantes. Pedían lecturas adicionales, me enviaban ensayos y cuentos creativos que yo no había asignado. Se quedaban después de clase para platicar. Compartían en la clase ideas asombrosas. No solo tuve el profundo privilegio de presenciar este florecimiento, sino que también lo tuvo la clase como comunidad. Era algo bueno para estudiantes en mi clase cuando alguien pasaba de ser una persona callada y temerosa a una que podía traer su autoconfianza y alegría al espacio del aprendizaje en el salón. En casos ocasionales en los que había varios estudiantes LGBTQI+, que por lo general ya se conocían, siendo que tendemos a encontrarnos y juntarnos. La clase se convertía en un ambiente festivo y creativo que había florecido más allá de mi propia capacidad de creación como profesora. ¡Qué bendición! Y pues esta es la razón por la cual la Iglesia del Nazareno debería afirmar plenamente a las personas LGBTQ más sin reservas, porque la Iglesia, tu Iglesia, se está perdiendo la comunidad queer, la creatividad queer y la alegría queer que aparecen cuando las personas LGBTQ más se sienten seguras y bienvenidas a contribuir todo su potencial. Iglesia, deberías hacerlo por razones egoístas, aparte de todos los argumentos morales, éticos y bíblicos que también respaldan este movimiento. Deberías hacerlo porque te estás perdiendo la fiesta. Ahora, que quede bien claro, para muchos de mis estudiantes, nuestras conversaciones después de salir no fueron solo cuestión de unicornios y arcoíris. A menudo compartían un profundo dolor y experiencias de rechazo, intimidación y a veces crueldad a manos de cristianos. Algunos estudiantes míos habían dejado de asistir a la iglesia o era doloroso cuando asistían. Casi todos estaban contando los días hasta que pudieran dejar atrás por completo la universidad y la iglesia al Nazareno, o la iglesia en general. No porque no querían estar ahí, sino porque sabían que no les amarían, no verdaderamente, no si fueran a ser quienes son plenamente. A diferencia de la mayoría del estudiantado, sabían que en sus futuras carreras y servicio comunitario nunca se beneficiarían de ni contribuirían a las redes de personas graduadas, exalumnes e iglesia. No les ordenarían ni contratarían. Independientemente de lo que lograran en el futuro, no les invitarían a recibir premios, no serían exalumnes honrades o festejados por una alma mater orgullosa. No si hicieron la transición, no si se casaron con una pareja del mismo género, ni siquiera si alguna vez simplemente se atrevieron a vivir públicamente en su auténtica identidad. Y hasta ahora tienen razón. La Iglesia Nazarena y sus universidades han expulsado algunas de sus almas más luminosas, no siempre abiertamente, pero de todos modos de manera contundente, siendo que, si se quedaran, les crearían un ambiente venenoso. Quisiera poder contar aquí las historias de jóvenes específicas que recuerdo, individuos que crearon bellas poesías y películas, obtuvieron títulos de posgrado y fundaron organizaciones, se enamoraron y tuvieron hijos, exploraron su género e iluminaron al mundo, todo después de dejar atrás la iglesia del Nazareno.
Si te contara eso, también tendría que contarte acerca de personas que conozco que fracasaron, que quedaron magulladas y quebrantadas por el rechazo y trauma que les infligió la Iglesia del Nazareno, aquellas que se sintieron abandonadas por Dios, individuos que nunca se recuperaron por completo. Quiero que tú escuches sus historias para que puedas imaginar lo que podría haber sido si tan solo la recepción hubiera sido una de abrazos y amor desde un principio. Pero sus narrativas son propias de cada individuo. Solo puedo contar mi propia historia. Llegué a comprender mi identidad queer cuando tenía poco más de 20 años y luego reprimí ese conocimiento durante una década hasta que el secreto comenzó a destruir mi cuerpo desde adentro. A medida que comencé a salir del closet con amistades y familiares cristianos, encontré libertad, pero también enfrenté más dolor al perder amistades. Algunas personas simplemente desaparecieron, otras supusieron y juzgaron precipitadamente mi estilo de vida, y otras más que me amaban, pero se negaron a estar a mi lado cuando les pudiera haber costado algo. Y a través de todo estaba la certidumbre de que salir del todo para mí significaría el final de una vocación que amaba y a la que me sentía llamada. Se acabaría mi trabajo valioso de crear espacios seguros para estudiantes queer en el campus y sería el final de pertenecer a una comunidad a la que había contribuido durante 12 años. Esto me partía el corazón. Me quedé demasiado tiempo, como muchos de nosotros, convenciéndome de que la aceptación y la afirmación de algunas personas en la universidad compensaría la represión, la represión institucional y el silencio del resto de mi comunidad. Me equivoqué. De manera similar, muchas personas se equivocan al creer que si la iglesia fuera simplemente más amable con las personas LGBTQ+, si el odio fuese menos palpable, si las críticas no se externalizaran tanto, pues entonces las personas LGBTQI+, se sentirían seguras y bienvenidas. Pero aunque todavía las expectativas serían de que no nos permitirían enamorarnos, casarnos, transicionar ni ocupar posiciones de liderazgo. Es una trampa y cristianos, cristianas y cristianes queer ya no caeremos en ella. Cuando finalmente me fui, escuché un comentario una y otra vez de parte de colegas, administradores y estudiantes simpatizantes. Qué pérdida para la universidad. Y tenían razón, más de lo que sabían. Año por año, al no adoptar una doctrina y praxis que afirma a personas LGBTQ+, las universidades e iglesias nazarenas están perdiendo. Pierden mentes hábiles y brillantes que habrían enriquecido sus púlpitos, profesorados y escuelas dominicales. Pierden espíritus creativos y talentosos que habrían llevado la música, el arte y el teatro a sus espacios de adoración. Pierden todo el potencial pleno de miembros LGBTQ+, que están y existen en sus iglesias y escuelas, pero sin poder florecer. Pierden la alquimia de la magia queer y la alegría que aparece cuando las personas LGBTQI+ son amadas, valoradas y empoderadas por completo. Pierden hermanos no binarios, líderes, amistades y confidentes que les habrían enseñado cómo amar, cómo encontrar su valentía y cómo ser una comunidad verdaderamente santa.
Devon Van Essen, ella, es exalumna y exprofesora de una universidad nazarena. Ahora enseña inglés y composición en Treasure Valley Community College y vive en Idaho. Gracias por escuchar.